Claudio Gómez. No sé si nos estás escuchando. Sí, 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 los escucho. Bueno, Claudio, acá nosotros también te estamos escuchando bien. Y Claudio Gómez es enfermero del Hospital Ramos Mejía. Eh, en su momento yo lo conocí a Claudio cuando estábamos con Monona, la actual secretaria de General de DUTE. En ese momento ella era secretaria de Inicial. Y estamos en la época de las escuelas no se cierran y querían cerrar el jardín del Ramo Mejía, que en la época de Macri, era De la no, ruta. de la Reta, ya de la Reta. Fue una lucha muy importante ahí en comunidad entre los docentes y los trabajadores del hospital. Y Claudio, la verdad, que era el enlace con los trabajadores del hospital, estaban todas las reuniones, todas las actividades, las juntadas de firmas. Y finalmente, bueno, no se pudo lograr el traslado, pero fue una lucha muy importante. Y después, bueno, Claudio también fue muy importante en la lucha del 2020 con la pandemia, la lucha. Y recordábamos, Claudio, al principio del programa, cuando estábamos anunciando que se iba a dar esta entrevista, de cómo justamente en la época de la pandemia aplaudíamos a los trabajadores de la salud, pedíamos en determinado horario, salgamos a los balcones a aplaudir al esfuerzo, al trabajo que hacen los trabajadores de la salud. Y parece que, bueno, en 4 años nos hemos olvidado, porque hoy también están en una situación como la mayoría de los trabajadores del país, del Estado. Pero bueno, parece que nadie se acuerda, digamos, ¿no? De esa etapa, y está en una situación muy delicada. Y hoy está de paro el Garrahan, creo. Están queriendo cerrar las guardias del Hospital Bonaparte. Y bueno, por eso fue el sentido de esta entrevista. Sí, es así como vos lo describiste. La verdad que no quiero repetir lo que dijiste, pero sí, venimos de muchos años de lucha, muy cansador fue. La verdad que yo tengo un recuerdo muy grande con los compañeros de UTE y de otras organizaciones docentes. eh, y la verdad que nos ayudaron mucho para defender el cierre del hospital, enmascarado en traslado. Y bueno, que por suerte todavía sigue en la justicia eso, ¿no? A pesar de todas las maniobras que hicieron con Sigue los cambios de todavía en poder. la justicia, no se cerró el No, amparo. está cerrado, pero está en manos de la justicia. Ujú. Tengo entendido que se han apelado y demás, y hasta que no termine ese juicio, ese espacio no se puede usar ni por el hospital ni por nadie. Ah, mirá, qué buen dato, eso no, yo Está todo no lo tenía abandonado, claro. la verdad que es muy triste. Sí. De todas maneras, bueno, también en la pandemia, nosotros para lograr que el gobierno de la ciudad nos provea de EPPs, o sea, equipos de protección personal, y que no se nos muera nadie acá de los trabajadores, nosotros tuvimos que meter 2 recursos de amparo en la justicia, y por eso mi agradecimiento aprovecho este medio a los compañeros de UTE que desde UTE nos brindaron una abogada, la verdad, extraordinaria, que logró que el fallo sea favorable a nosotros. Y bueno, después hicimos otro juicio más, ¿Te acordás otra el nombre de cosa. la abogada para Tiene el apellido de la ex secretaria general. Silvana Graciano? Exactamente. Se lo Eh, vamos a trasladar el saludo. la aprovecho para saludarla a ella. Ex directora de Este, la escuela donde yo trabajo a la tarde. Es sí. ex vicedirectora, el año pasado era. Así que se lo vamos a comentar. Bueno, y la verdad que bueno, y seguimos luchando y una pandemia no solamente en la calle, sino con los medios, las redes, y así logramos que en este hospital fue el único de los 34 que no murió nadie en la pandemia, protegimos a nuestros Ah, mira. compañeros, sí, fue el único hospital. Obviamente que algunos se han enfermado porque trabajaban en 2 trabajos, lo que nosotros le decíamos el laburo, ¿no? Claro. El politrabajo, para poder sustentarte, lo que le pasa a los docentes, a veces que quieren trabajar en 2 lugares o en 2 jornadas. Bueno, acá pasa lo mismo, y bueno, y en los privados no les brindaban ninguna protección, y entonces se contagiaban en masa, en cantidades. Bueno, y eso pasó la pandemia, nosotros empezamos a pedir reconocimiento económico a los que estuvimos en la primera línea, tampoco nunca vino hasta ahora ese reconocimiento.
Es más, el gobierno de la ciudad nos discrimina en, en, eh, en cuanto, por ejemplo, se ha otorgado el 2 por 1, a una parte del hospital se le otorgó y a la mitad no. Digo la mitad, que si somos 2.000, a 1.000 trabajadores de este hospital se les otorgó y a otros 1.000 no. Y así con otras ¿Cómo sería reivindicaciones. esto si, para que se entienda Era bien? el 2 por 1 a todos los que trabajamos en pandemia, que significa 2 años más de antigüedad que te reconocen y el aumento de grado, que es una moneda más que suma en los recibos, Claro. pero que tiene que ver con, por lo menos, Un además de los aplausos. reconocimiento, ¿no? Del trabajo que hicieron en ese momento, que fue Y es que fue terrible porque importantísimo. yo creo que lo que dicen los compañeros, por ejemplo, del Bonaparte, estuve el domingo ahí, este, tienen razón, o sea, en una situación, en un contexto donde de post pandemia, donde lo principal fue la salud mental, Claro, porque hoy está claro. saliendo eso, recién ahora se está, digamos, los brotes están saliendo de lo que sucedió, de lo que pasó. Y bueno, de hecho nosotros tenemos también pacientes, digamos, de psiquiatría internados en la sala, mezclado con otros pacientes que no tienen nada que ver, y bueno, y no hay una política de nada, o sea, digamos, a ver de cómo se le puede brindar una mejor Bueno, vos atención. justamente decíamos eso recién cuando comentamos acá estoy con Yanni, con Silvi, que también te van vamos a hacer un diálogo con vos, pero decíamos eso justamente, que si cierran este espacio para seguir ajustando, la gente que acude a alguna parte, bueno, va a engrosar la demanda de los espacios de psiquiatría de los hospitales que lo tienen, que por ahí también ya están saturados, Y ¿o a mí no? los compañeros me están planteando, o sea, por ejemplo, clínica médica, planta baja, traumatología, planta baja, le mandan pacientes, y así otros servicios, ¿no? Pacientes que o sea, no tienen una continuidad en la atención, porque no hay un servicio de psiquiatría en los hospitales agudos donde tengan un pabellón destinado a ese tipo de pacientes. Es Claro. decir, tanto médicos como enfermeros y el resto del personal tienen que estar entrenados para poder abordar, digamos, las situaciones que demanda un paciente de psiquiatría. Entonces, tenemos un problemón con eso. De todas maneras, nosotros en la radio abierta seguimos planteando algunas de las reivindicaciones, pero ahí te digo que es lamentable la situación de los trabajadores de la salud. O sea, el salario, estamos hablando la mayoría está por debajo de la línea de pobreza, como todo el mundo. Este, Docentes estamos, y médicos y enfermeros por claro, debajo de la línea de pobreza, sí, sí, o directamente. sea, no, y depende de los sectores, de la categoría, es menos, más, pero lo cierto que yo el otro día estuve en una mesa de salud, participé en una mesa de salud donde estuvo el ministro de Salud de Provincia de Buenos Aires, acá en Boedo fue eso, y ahí planteé que a nosotros se nos renunció una enfermera que no pudo afrontar con el sueldo que tiene, que cobra, acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque pagaba un alquiler de 400.000 pesos, sostener a 3 hijos, y se fue a su provincia natal, que es Misiones, Mirá porque vos. los padres que viven Sí. allí la podían ayudar, digamos, ¿viste? Y renunció, una buena compañera, enfermera, trabajadora, muy querida en su servicio, donde trabajaba. Y eso lo manifiesto en todas las radios abiertas que hacemos. Ahora tenemos una el 16 de octubre, a la misma hora, a las 11, en la puerta del hospital, para seguir denunciando esta situación. No podemos callar. Nosotros vamos a seguir de poco a mucho, vamos a esperar que muchos compañeros se den cuenta también de esta política nefasta que la estamos sufriendo todos los trabajadores, que de parte del gobierno nacional. Por lo tanto, vamos a darle tiempo. Digo esto porque hay mucho miedo en los compañeros, temor por lo que ven en los medios, cómo reprimen a los jubilados, cómo cierran o intentan cerrar, que yo no, o sea, como el Bonaparte, por ejemplo, y bueno, o como el de financiamiento de la universidad, o como que ellos se creen impunes y pueden hacer las cosas por más que se movilicen 1 millón de personas. Así que
hay mucho desconcierto en los compañeros, pero nosotros, como siempre lo hicimos, en las peores situaciones, por ejemplo en la pandemia, donde, digamos, estábamos nosotros y los pacientes, salimos a pelear. Fue el único hospital que salió a pelear por los recursos, por los equipos de protección personal. Salimos, Me acuerdo. salimos como teníamos que salir. Es decir, no solamente en la calle, sino también en la justicia, en todo lo que, de todas las maneras. El Hospital Ramo Mejía es un hospital que siempre tuvo un gran Sí, espíritu de lucha. Acá mis compañeras Jan y Silvia Sí, también yo le quieren dialogar con voy a vos. preguntar. dale. Hola Claudio, ¿qué tal? Y bueno, te quería preguntar, ¿esta situación del Hospital Bonaparte se puede trasladar a otros hospitales en este contexto del gobierno actual, ¿no? Que recortó el presupuesto? No, yo creo que no, porque vos fíjate acá los que hay en la ciudad de Buenos Aires, es como si mirá el despelote que se armó con el traspaso a la policía, una cosa así. Acá los hospitales neuropsiquiátricos están desbordados, salarios bajos, la infraestructura no da, no hay una política de salud eh, como corresponde, digamos, eso yo lo escuché porque en la nota de salud que se hizo, donde estuvo el compañero de ministro de Salud de la provincia, vino una compañera jefa de una división de ahí de un neuropsiquiátrico y planteó, de la Cava, ¿no? Planteó todas las falencias, lo que falta. O sea, digamos que no hay que cerrar, hay que abrir más, porque como lo dijimos antes, y como lo dicen los compañeros de Bonaparte, con la pandemia, digamos, se amplificó, se duplicó la cantidad de pacientes con problemas de salud mental. Y además no solamente problemas de salud mental, sino adicciones, Claro. que Bonaparte atiende esa demanda, adicciones de todo tipo. Entonces, ahí en esa misma mesa también planteamos el tema de la falta de prevención y promoción de la salud. Yo trabajo en un servicio donde acuden no solamente los pacientes infectados de dengue, sino también de enfermedades venéreas. Aumentó mucho los casos de sífilis, pero increíble, y sobre todo en la juventud, los adolescentes. La verdad que es muy triste volver a una enfermedad que se pensó erradicada, ¿viste? Bueno, eso está pasando acá en la Ciudad de Buenos Aires y, digamos, y ahora con lo del dengue, peor, porque ya hoy hubo 2 casos que ahora se está esperando el resultado, yo creo que mañana ya se sabe, si dio positivo o no, de gente que vive acá en Capital. Entonces, nosotros en la misma demanda que hacemos en la radio abierta, lo que estamos planteando es la vacunación a toda la comunidad y a los trabajadores de la salud. Eso es lo que estamos planteando nosotros. Y estamos planteando que se provea que haya medidas preventivas en los hospitales, como por ejemplo colocar mosquiteros en las ventanas, donde están internados los pacientes, que son los más vulnerables en esta situación, y proveer ¿cómo es? De todo tipo de elementos, ¿no? Para poder prevenir esa enfermedad. Pero la verdad que, bueno, nos toca siempre la difícil a los trabajadores. Nosotros vamos a seguir reclamando al gobierno de la ciudad que no discrimine más a los trabajadores de la salud. Nosotros tenemos a nuestros compañeros administrativos, camilleros, que todavía no les han otorgado los días por estrés, como si no fueran parte del hospital. Esos compañeros también participaron en la pandemia. No sé si se acuerdan de la famosa UFU, las UFU que había, donde venían todos los pacientes con Sí, Sí, fiebre. sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, los compañeros administrativos estuvieron ahí recepcionando a los pacientes. ¿Cómo no se le va a dar los días por estrés? Entonces, ¿cómo no nos van a dar el 2 por 1? ¿Cómo no va a haber un reconocimiento económico? Porque no es ni la primera ni la última pandemia que nosotros abordamos. Nosotros tenemos en el 99, tuvimos con el tema de la gripe A también. También. ¿Y por Atendimos, qué a Mil sí le dan
beneficio, bueno, beneficio no, el reconocimiento y a otros 1000 no, porque unos sí y otros no. ¿En qué se basan? Bueno, tienen una política de división, ¿viste? Nosotros por eso estamos en contra de la división, porque lo que hace es dividir, crear enemigos adentro, una pelea de pobre contra pobre Claro, después. ¿Me entendés? como Esa es la siempre. intención. Ah, le dieron a los médicos, a nosotros no. Bueno, no nos sumamos más a la lucha de los médicos. No, no es Claro. así. O sea, entonces tratan es una lucha de años ya que nos han metido, no sé si pasa en la docencia lo mismo, pero acá sí pasa, hay mucha división, ¿viste? O sea, los médicos se los dan y a los enfermeros no. Claro, a los administrativos, enfermeros, técnicos no se los dan. Claro. Como si Entonces, hubiesen trabajado virtual, ¿no? Como si... hay Soy una, enfermero por ejemplo, virtual en 2020, el trabajo de hay mi casa. hay un plus que se llama actividad crítica, que se le da a todos los trabajadores de área cerrada, terapia, neo, guardia, unidad coronaria y demás, y resulta que a un personal médico le dan ese plus son de 2.500 pesos. Bueno, Uf, una este, fortuna. claro, pero a los enfermeros no se los dan, por ejemplo. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Hicimos una demanda judicial. Entonces, están saliendo los casos favorables. Bien. Ya, por ejemplo, en la terapia, hay compañeros que lo cobran en la terapia del hospital, ganaron el juicio, pero, pero tenemos que recurrir a la justicia, nosotros tenemos que pagar de nuestros bolsillos un abogado. O sea, hay muchas cosas que bueno, digamos, no va a dar el tiempo para describir la situación de discriminación que sufren los trabajadores de la salud. Por eso nosotros vamos a salir todo el tiempo que sea posible para estar en la puerta del hospital, y si da, vamos a cortar, y bueno, que se animen. Ojo con los protocolos de cortes de calle, que Sí. por la vereda, ¿no? No No, interrumpamos. bueno, Silvia, te quería cortaremos hacer la unas búsqueda. consultitas, unas preguntas acá también que Claro. está... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te estaba escuchando la verdad atentamente porque pensaba en qué momento ustedes, los trabajadores de la salud en general, pasaron de ser héroes a ser maltratados por un gobierno que claramente tiene cero de sensibilidad y claramente que la salud, la educación pública, como lo estábamos diciendo hace un rato, está en la mira claramente. Esto del hospital que quiere cerrar el Bonaparte es un ejemplo de los tantos, como el que vos estabas mencionando de tu hospital, en donde vos estás y trabajás y te desempeñás. Yo te quería preguntar, a ver, me parece que el hospital cumple una función social, es como la educación pública, es para todos. A nadie se le pregunta si tiene, no tiene, o sea, en este país, creo que incluso está en la Constitución, todo el mundo tiene acceso, es un derecho, la salud. Entonces, me parece que estamos en un gobierno donde está queriendo, obviamente, eliminar ese derecho y que la salud sea para unos pocos, o que ocurra como en Estados Unidos, donde, como bien sabrás, que allá la gente que no tiene obra social, que no tiene nada, no puede ser como acá, que de repente van al hospital, no, directamente se mueren. Es así. Entonces yo creo que este tipo, me parece a mí que va camino a eso. El tema es que no tiene que llegar y para eso se tienen que activar determinados sensores sociales. La lucha que ustedes hacen es muy importante, pero también la sociedad lo debe acompañar y debe entender, así como se hizo una marcha universitaria, también debería hacerse una gran marcha, me parece, por el tema de la salud, porque es algo de vital importancia. No sé qué pensás, digamos, al respecto. Yo creo que en esta situación donde nos están pasando con la motosierra a todos y todas, me parece que la maduración política y gremial, por ejemplo, vamos a tomar como referencia lo de ahora, el Bonaparte, Sí. el sindicato donde yo estoy afiliado, que es UTEGUA, rechazó al cierre de ese hospital. Y así todos los gremios, ¿no?, que conozco, el resto de los gremios también se manifestaron en contra. Y bueno, me parece que vamos en camino a eso, a la unidad de todos. Mirá, ¿quién hubiese pensado que nosotros estuvimos marchando, como dijo acá el compañero al inicio de la entrevista, docente y trabajador de la salud? Habremos hecho abrazos, cortes, semaforazos. ¿Qué no hicimos? Sí. ¿Qué no hicimos?
Además, nosotros en salud no estamos tan acostumbrados a salir como salen los docentes todo el tiempo, Claro. a la convocatoria de movilización y demás. Aún así, nosotros estuvimos ahí al pie del cañón y bueno, pero bueno, yo creo que tiene que ver con la ideología de cada gobierno. O sea, Claro. no hay una lógica en ellos. Yo me acuerdo el 16 de febrero, me acuerdo, del 2000, antes que comenzara la pandemia, ¿no? Sí. El ministro de Salud visita el hospital. Y entonces allí yo le entrego un petitorio en mano, a Quirós, ¿eh? Sí. Le entrego un petitorio en mano y le digo, ¿me puedes firmar el petitorio? Y yo, sí, cómo no, qué sé yo. Bueno, pasaron unos días y comienza la pandemia. Y no tuvimos respuesta. Y a mí los compañeros nos pedían por teléfono, eran 12 de la noche, me decían, Claudio, tenemos que entrar a atender los COVID, 20 pacientes COVID llenan el hospital y no tenemos el equipo de protección. ¿Qué hacemos? ¿Me entendés? O sea, Sí. corriendo riesgo, imagínate, poniendo en riesgo su vida, la de su familia, porque todos tienen hijos, todos. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, tuvimos que recurrir a la justicia. No puede ser que queramos recurrir a la justicia. Pasó cuando fue la gripe A también. Cuando fue la gripe A éramos tan inocentes nosotros en esa pandemia o epidemia, me acuerdo que fue una epidemia, que no nos otorgaban los N95. Me acuerdo que nos facilitaban los barbijos quirúrgicos para protegernos del virus de la gripe A. ¿Y sabes cómo nos contagiamos? ¿Cuál fue la diferencia? Que yo tenía 20 años menos, no sé. Entonces era más joven, tenía más resistencia, pero igual nos contagiamos todos. Esto no podía ocurrir de nuevo. ¿Y qué diferente la política con respecto, por ejemplo, a lo que fue la provincia de Buenos Aires, donde ahí sí hubo una política de cuidado, de fortalecer y anticiparse y hacer las estructuras de hospitales? Yo en ese momento estaba en el comité de crisis de la Villa 31 y ahí, digamos, también los vecinos del barrio se organizaron para demandar, para pedir, para exigir la asistencia alimentaria, la asistencia de salud. Y fue una lucha de día a día, porque pensemos que la Villa 31 fue el primer lugar, ¿no? Supongo que me corregirás, pero donde se empezó a expandirse el COVID-19 y la desatención fue total ahí. Ahí las heroicas compañeras que facilitaban los comedores fueron los que Los primeros que murieron por COVID, como Ramón, Sí. el oso Giracoy, Claro. Agustín Navarro, por decir algunos nomás. Bueno, esas héroes, que no se las nombra nunca, fueron los que le pusieron el pecho a todo. Así que acá el problema, viste, el gobierno anterior se hizo cargo de las vacunas, no fue el gobierno de la ciudad. Claro. Las dosis que se otorgó acá en la ciudad de Buenos Aires, eso lo pagó el gobierno nacional. Andá a pedirle al gobierno nacional ahora que te dé la vacuna del COVID. ¿Entendés? No hay plata, arréglense. Como dijo Macri, se muere el que se tenga que morir, Claro. ¿no? Y por otra parte, perdón, ¿no? También hay que decir que ya del gobierno de Macri se había desmantelado, recuerdo, era como no sé cómo decirlo, que tenía que ver con el dengue, era un equipo que funcionaba, que hacía prevención y demás. Ya desde ahí partimos. O sea, lo que es la ciudad, digamos, que tiene superávit, más rica, y sin embargo no invierte nada en salud, porque el actual intendente, que, bueno, familiar de Macri, obviamente está alineado con la política del gobierno nacional, o sea que cero plata para la salud, cuando es una ciudad que recauda y mucho dinero, sin embargo no va destinado donde Lo que tiene más que ir. recauda de Argentina, ¿no? Exactamente, Claro, no es, obviamente La no es ciudad más rica. no es por un tema de presupuesto, pero claramente no quiere invertir para ese lado. Ahora, el tema es que estamos a nada del verano, ya está circulando, se está haciendo una mínima campaña de difusión, descacharrar, bueno, todo lo que se sabe que no hay que hacer con respecto para prevenir el tema de la proliferación del mosquito del dengue. Pero el tema es que no hay una política clara con respecto a esto, ni hay presupuesto para ello. Vos mismo estabas comentando recién de que estaría bueno que se pongan en determinados sectores mosquiteros, pero para eso tiene que haber una mínima inversión, y si no la
la hay. Entonces, claramente hay como una desidia y un abandono con respecto a esto. Y para contraponer, fíjate, por ejemplo, la provincia, y haciendo un puente también, ¿no?, entre la pandemia Sí. y esto de los mosquitos, que en la provincia del Chaco, con Gildo, en Fran Gildo, fue la provincia, y si no me equivoco, Claudio, digamos, donde hubo menos casos de COVID, porque hicieron una política de aislamiento Sí. total, que se acuerdan, Patricia Burri hasta viajó allá para denunciar la falta de libertad. Bueno, esa provincia que se mantuvo realmente firme con el aislamiento, así a nivel como en China, digamos, no sale nadie de la casa, fue la política más efectiva donde menos casos de COVID hubo. Y ahora, en este verano pasado, ellos fabricaban anti-mosquitos, Los como dice la marca, los caseros, repelentes, claro, sí. y se lo daban a los vecinos en los Sí, barrios, porque hay gratis. que decir que es todo un negocio. Yo te iba a decir también. Es el Estado. Es el La Estado. salud es el Exacto, Estado. es el ¿no? Estado. No, a ver, el repelente ya se está vendiendo a precios siderales y eso que obviamente todavía ni llegó el verano, pero se está lucrando, sabiendo la necesidad de la gente que a veces no tiene para comer. Imagínate, también hay que ver eso, que la gente no puede disponer, un ejemplo, 20.000 pesos por decir, un repelente Claro. cuando tiene una necesidad inmediata de comer. ¿Qué vas a elegir entre comer o repelente? Y comer, claramente. Entonces, ese es el punto. Acá el gobierno no hay un Estado presente. No sé qué opinión tenés al respecto. No, totalmente de acuerdo, porque vos pensás que familias que tienen 4 o 5 hijos, Sí. ¿cómo hacen con un repelente solo? Y sí, Los mosquitos están las 24 horas, pero bueno, por eso, inclusive te digo más, creo que en la ciudad compraron 60.000 vacunas, ¿no? Para un grupo etario de 15 a 19 años. Sí, Tengo entendido que faltó vacunas para ese grupo. Sí. Entonces, ahora yo entiendo que ellos consideren que es el sector, el grupo etario más vulnerable y demás, pero el resto, a mí me parece que cuando fue lo del COVID, acá no se pensó en grupos, dividir en grupos y demás. Acá se vacunó a todo el mundo. Claro. Entonces, y yo creo que eso fue lo que nos salvó a todos, Claro. ¿viste? De lo peor, digamos, ¿no? De lo que podría haber sido peor. Y una política que ellos mismos critican, porque bueno, ustedes se acuerdan cuando ellos hacían movilizaciones anti-barbijo, anti-vacuna, Sí, sí, sí. son todos estos que están en el gobierno ahora, ¿viste? Entonces, por eso hablamos de política nacional y Exacto. popular en cuanto a la salud. exacto. Flavio, una pregunta con respecto al día a día, vos que estás ahí en el Hospital Ramos Mejía, ¿qué percibes de la situación ahora, comparada, digamos, a antes de este gobierno, de la gente que va, no sé, si están desbordadas las guardias, la gente va con situaciones, porque debe ser difícil, bueno, la tenés en la guardia, andate que comprarte el remedio, no tenés para comprarlo. ¿Qué nos puedes contar de esas cuestiones cotidianas, ¿no? Diarias. No, Diarias. no, es triste, es triste. Yo los otros días me invitaron a un cumpleaños de un familiar y me encuentro con una enfermera del Posada y me decía, mirá, menos mal que me jubilo ya en unos meses, porque a mí me da ganas de llorar cuando los pacientes me piden un paracetamol y no tengo para darle. Estamos hablando del paracetamol. Paracetamol. Sí. Eso en el Posada, ¿no? Y acá, mirá, también lo mismo, o sea, las prepagas se están cayendo y vienen todas, como dicen ustedes, se nota los lunes. Si vos venís un lunes al hospital a la mañana, no podés entrar. Está abarrotada de gente haciendo colas por un turno. O sea, vienen 200 personas para 10 turnos. ¿Me entendés? Inventaron ellos ahora un teléfono para pedir turno, pero ahora te están dando turno a 2 meses, a un mes. Y no tenés forma de tener una persona enfrente para decirles si es urgente, si nada. Nada. Es terrible ese telefónico. Sí, no, es terrible lo que está sucediendo. Realmente te da tristeza, ¿viste? Te da, no sé, impotencia. Y la verdad que yo, ¿viste? A veces trato de ser duro, pero bueno, Es ¿viste? imposible, claro, en el ámbito donde te manejas. ¿Y ustedes con los insumos para atender a las personas dentro del hospital? Bueno, me decías recién, no tienen ni un mejoral para darle. No, en el caso nuestro todavía, hoy por hoy hay.
Hay, por hoy Todavía. por hoy. Acá en Capital, en el Capital, Ramos te hablo Mejía, de Capital. Esto es lo que te conté fue en el de Posada, que es Posadas. nacional. Este, no, acá dentro de todo por ahora hay, pero ya se están quejando las compañeras cuando van a pedir medicamentos, recursos que se los dan medidos, ya no, están empezando a ver la situación. Las Pero camas para, digamos, de internación y demás, están muy, digamos, como muy exceso, digamos, de posibilidades, digamos, de atender o cómo no, están. no, lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, vos tenés creo, no sé si en 2000 fue o me quedé en el tiempo, de turnos para operarse. O sea, hay una lista con mucho retraso. Mm. Una parte tuvo que ver la pandemia, porque estaban todos los quirófanos cerrados, pero después igual después fue por la falta de anestesista, después fue, bueno, siempre hubo un problema y hoy tenés un listado enorme de gente que está esperando que lo operen de lo que parece Sí, simple, sí, qué sé sí, yo, turnos a largo una- plazo. Unas preguntitas más acá de Silvia y de Yanni y después te dejamos que hagas vos un cierre para poder, digamos, difundir, ¿no? Sí, quería hacer una Sí, pregunta. por eso. ¿Cuál es el salario de un enfermero en la un actualidad? salario de un enfermero que recién ingresa está entre 700 y 850.000 pesos. Por Claro, debajo de la línea de pobreza. por debajo de la línea de pobreza. O sea, un enfermero profesional y después tenés un enfermero licenciado, está en eso, en 800, ¿viste? 850, con mucha furia. Claro. Que después eso va aumentando con la antigüedad y algunos conceptos más. Sí, sí, Pero es pero eso, y eso imagínate que una compañera o viste que acá en los hospitales o sea, la mayoría son del género femenino, ¿viste? Sí, Entonces, vos tenés que tienen que el único sostén en muchos casos, claro, y que tienen que pagar un alquiler, ¿cómo ya haces? no está. le alcanza, obvio. Se te fue todo. Eh, No, yo te quería consultar con algo muy cotidiano que debes observar con respecto a por ejemplo, las guardias en el sector de pediatría, porque tengo entendido que hubo muchas bajas de quizás gente que ni siquiera está llegando a la consulta. Ni eso por tema de que a veces no tienen para el pasaje, el transporte, y en el caso que llegan, tienen los elementos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un ejemplo, un niño que viene con una convulsión y necesita aplicarse una inyección, creo que se llama Novalgina, cuando le da una convulsión para bajarle. O sea, ¿tienen las herramientas todavía para eso? Porque por ahora, Mm, por ahora, acá sí. ujú, O sea, por ahora sí. Muchas veces se recurre inclusive a los visitadores médicos, ¿viste? Para acumular un poco de muestras y demás. sí. Por ahora sí. Y el Por sector ahora sí. vulnerable de la población de la niñez, ¿cómo vos ves, qué visualizás, qué estás viendo? Hay muchos casos de desnutrición, ¿qué estás viendo ahí? Bueno, el Garrahan va a estar de paro justamente hoy Justo está mañana. de paro, Justo claro. el Hospital de Sí, sí, Niños. sí. No, ahí depende de las épocas, ¿viste? Por ejemplo, viene la Ujú, época invernal y sí, tenés todos los problemas respiratorios de los claro, pibes. Claro. sí, es típico Eh, eso. y después tenés que tener en cuenta que el sector la población más vulnerable es la que siempre, eh, digamos, eh, viene al hospital, ¿viste? Con problemas a cualquier hora, 3 de la mañana, o sea, eh, y bueno, yo hasta ahora, los compañeros no han tenido problemas, Ujú, han podido abordar, afrontar esa problemática, ujú. y bueno, y por eso este es un hospital muy reconocido por la población también, y bueno, es más, hay compañeros que por ahí no tienen por ahí un insumo y lo traen de otros hospitales, en toda la comunidad de Sí, hospitalaria es así. O es sea, muy común eso, que trabajan en otros claro, lados en clínicas privadas y lo traen a veces eso sí pasa eso, es ¿viste? O sea, cierto, pero es verdad. siempre tratando de poder brindar una atención como corresponde. Ujú, Por eso le decimos a las autoridades, ya sea esta, la anterior o la que van a venir, mm. que tienen que tener otra mirada distinta a salud y, por supuesto, educación, porque son los que Son los cuidamos, pilares, claro. nosotros cuidamos la salud de la gente. Y cada uno de nosotros, los que trabajamos en el hospital, arriesgamos nuestra vida.
O sea, no es solamente el COVID, no es solamente la gripe A, hay otras enfermedades, ¿viste? Hay Claro, otras enfermedades, claro. quizás menores, pero están, y nosotros convivimos con esas enfermedades. Entonces, bueno, si te llego a describir, viste, te vas a llorar más o menos, pero hay una situación que por eso nosotros salimos con mucha fuerza, no nos importa nada, que nos digan algo, porque estamos diciendo la verdad. Yo entiendo, yo estoy segurísimo que el ministro de Salud, que es médico, él entiende nuestra situación. De hecho, cuando tuvimos una reunión con él, nosotros le pedimos que nos colocara oxígeno central en las áreas internacionales. Él hizo lo posible para eso y lo cumplió. Nos entregó, pero tuvimos que hacer ese llamado, o sea, tuvimos que plantearle. Es más, me acuerdo que me dijo, Quiroga, dice, a vos yo te veo por televisión, haciendo nota, esto. Muy mediático, Claudio Gómez, yo me acuerdo. Bueno, pero sí. es la forma que tenés Sí, sí. para visualizar, porque lamentablemente Sí, a veces sí, hay que sí, sí. recurrir, a veces sirven los medios para Sí. algo, no siempre, ¿viste? Como los políticos están alejados de la Claro. realidad, ni van al hospital público, Claudio van a las siempre me prepagas. mandaba los flyers de las actividades que hacían de protesta en el Ramos, y nosotros, bueno, ayudamos humildemente a difundir, pero siempre como herramienta, como dice un eslogan que tiene Gute, ¿no? Que dice luchar tiene sentido, no queda otra. ¿Alguna preguntita más, chicas? Sí, ahí, como para a ir mí me redondeando? llama la atención lo que vos estabas mencionando hace un rato, el tema de que volvieron enfermedades viejas, antiguas, ¿no? Que se supone que estaban erradicadas, pero eso me parece a mí que tiene que ver con la situación económica. ¿Qué pensás vos, por ejemplo, de que vuelvan enfermedades que ya deberían no estar más? Y bueno, las pagan los sectores más vulnerables. Sí. O sea, la gente sin laburo, que no puede comprar una protección, etcétera, y bueno, la pagan ellos. Es que el Son los concepto de que- salud es preventivo, ¿no? Más que nada, digamos, con una situación económica mala, obviamente la salud no. Anda a comprar una caja de preservativos hoy, sale plata eso. Y están cortando la entrega gratuita. Exactamente También. lo que iba a decir. El gobierno desfinanció también, sacó eso, quitó eso. Sí, sí, sí. Totalmente. Hay una clara actitud del gobierno de querer eliminar todo lo que sea gratuito y bueno, después obviamente las La gente consecuencias. se arregla. Exacto. Claro. La gente se arregla, es gasto. No, la motosierra, o sea, la motosierra Sí. digamos, ataca principalmente a los más débiles, porque como decimos, porque el que tiene plata sí se compra el preservativo, se compra Los remedios, los lo que remedios, Claro, no el tiene paracetamol. problema. Seguro. Si yo aplico la motosierra, y es increíble cómo la gente tomó ese discurso pensando que la motosierra era para la casta. Claro, ese Y fue el gran engaño. finalmente La la estafa. motosierra tiene que ver con, Para el pueblo. con Para- esto. claro, para el pueblo. Bueno, la justicia social es una mala palabra para... Y para él es una para el aberración, presidente de la aparentemente. nación. Entonces es muy difícil. Te quería preguntar, Claudio, que le estaba escribiendo recién a Silvana, porque no entendí bien, o no me quedó bien el amparo ese, que era por un tema médico, o por el tema del jardín, o por un tema médico, que era una lucha que se estaban dando por temas médicos. No, los dos recursos de amparo que hicimos y la justicia nos dio la razón, Sí. fue para que nos entreguen los equipos de protección personal. Ah, o sea, por fuera del tema del jardín, docente. Silvana Graciano No, es lo una del jardín, no, lo del jardín fue otro, también se hicieron recursos de amparo. Sí, yo me acuerdo porque estaba en el comité No. que juntamos firmas. Pero yo pensé que te referías a ese eje, pero por fuera de ese tema, que digamos es como que Silvana los ayudó con temas de la pandemia, en el 2020, un tema que se ganó, digamos. Claro. No le estoy escribiendo a Silvana, no tenemos ese detalle y bueno, es muy humilde Silvana. Y Sí. ¿con qué no sé si queda alguna otra preguntita o le damos el cierre? Sí, yo te preguntaría. Perdoná que te estamos robando un montón de Sí, tiempo. te estamos Ni robando te preguntamos tiempo. si estás ocupado, si Claro. No, dale, mientras puedan. Bueno. Sí, ¿qué mensaje le darías a Jorge Macri? Decirle, si lo tuvieras Que se enfrente, pueda decir, que se pueda decir. decirle, mira, yo necesito Tenemos horario de esto, protección al menor. esto y lo otro para el hospital Ramos Mejía, que es todo lo que necesita el hospital. ¿Qué le dirías a Jorge Yo- Macri? Yo diría lo que Que es dicen oyente nuestro, los Jorge Macri, no sé si docentes. se sabía. Yo diría lo que dicen los docentes universitarios. Sin salarios dignos no hay educación. Bueno, le diría que si los trabajadores de la salud tienen que tener salario digno.
que no estén por debajo de la línea de pobreza. No podemos condenar a los trabajadores de salud a tener 2, 3 trabajos. O sea, qué atención No puedes trabajar bien. correcta Estás puede estresado. brindar un trabajador que trabaja 18 horas por día? No, olvídate. A ver, a la hora 17 te quiero ver. O sea, una hoy enfermera tiene que hacer justamente- un doble turno, una doble jornada para llegar a superar, digamos, el margen del nivel de pobreza. Sí, Claro. Necesitas 2 acá sueldos para decir, bueno, Dos tengo... sueldos. Claro. le pasa a todos, a médicos, enfermeros, a nutricionistas, a todo el mundo. Al personal administrativo también, que tiene que ir a conseguir otra changa afuera, porque con la plata que gana acá no llega. Entonces, Pensá que los martes de Este- Chicago dieron la vida para 8 horas para trabajar, 8 horas Sí. para dormir, descansar, y Yo le 8 horas diría para el eso- ocio, para para el... al jefe de gobierno le diría eso: Claro. salarios y escuchar a los trabajadores de la salud para brindarles lo que están pidiendo. No pedimos más, que no nos discriminen, que no, pero que reconozcan salarialmente a los que le hicimos frente, no solamente a la pandemia del COVID, sino a la gripe A. Cuando hubo lo de Cromañón, estuvimos ahí al pie del cañón. Cuando fue lo de la AMIA, estuvimos al pie del cañón. Y nosotros nunca pedimos nada a cambio, simplemente que se haga justicia en lo salarial. Que nosotros, aparte como trabajadores de la salud, nos estamos perfeccionando todo el tiempo. Claro. Nosotros en la enfermería, por ejemplo, ha avanzado mucho en la formación, tenemos hasta una maestría y doctorado. Imagínate, hay chicos que son jóvenes que le dieron para adelante, hoy son doctores de enfermería, pero ¿qué están cobrando? Por debajo de la línea de pobreza, Claro. Claro. ¿viste? Entonces no, es injusto esa situación. Me acuerdo, Por eso no sé si fue con Milei o con Larreta, que hubo una marcha y un conflicto importante por el tema de que querían también discriminar entre enfermeros con licenciatura, Sí. Sí, con Larreta no fue. con Larreta, Que no creo les que fue, ¿no? reconocía. No, Sí. nosotros en el ramo, por lo menos, nosotros lo que decimos es que salario justo le corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro hospital, Claro. sin discriminación. Claro. O sea, le corresponde a cualquier trabajador de la salud que pone en riesgo su vida y la salud de su familia, le corresponde. Y eso va para el camillero, para el médico, para el Claro. enfermero, para el técnico, para el administrativo. Claro. Es más, yo te voy a decir, un día hablando con una ex ministra de Salud y legisladora de la ciudad, por el oficialismo, un día tomando un café le decía, por otras razones, no porque tenemos una amistad, simplemente era por Sí, lo sí. gremial, Sí, sí. y yo le estaba dando argumentación de por qué los trabajadores de mantenimiento también le corresponde tal Claro. reivindicación. Los compañeros de mantenimiento, en la época de COVID, entraban a la sala a arreglar las camas, Claro. arreglar las mesitas de donde los pacientes almuerzan, ¿no? Se alimentan. Nos colocaban los percheros, que no existió nunca, los percheros, en los pasillos, para colocar los camisolines, Claro. las escafandras, ¿viste? Esas máscaras que usamos nosotros. Es decir, laburaron a la par de todos. Ahora, después algunos más, unos menos, pero todos estuvimos al servicio de los pacientes infectados. Por No, lo que tanto, uno nosotros escucha no- que, por ejemplo, a ver, no vayamos al hospital porque es un lugar de contagio. O sea, se sabe, los hospitales son lugares, en la época de la pandemia, muchísimo más, por supuesto, pero ahora también, son lugares donde estás al frente expuesto a contagios porque están los virus dando vueltas por todos lados. Entonces, Pero sí. es un trabajo de riesgo, se tiene que reconocer de esa manera, pero bueno, no se hace. Nosotros, por ejemplo, no nos reconocen la insalubridad. Nosotros pusimos un proyecto de ley en la legislatura que nunca salió, la insalubridad, que se considere insalubre el trabajo hospitalario, como pasa en la provincia de Buenos Aires. O sea, el gobierno de la provincia le reconoce
la insalubridad en todos los establecimientos nacionales y municipales. Mandámelo después, claro, Bueno. lo difundimos ahí por las redes y pues, Sí, yo te voy a mandar después el flyer convocando a la radio abierta, donde ahí estamos exponiendo todo lo ¿Cuándo que... va a ser la, lo decimos El ahora por acá? 16 de octubre a las 11 horas en la puerta del hospital. De Ramos Mejía, que está ahí en Urquiza y 609. 609. Urquiza 609. 11 de octubre. No, 16. No, Ah, 16. estoy confundiendo a la gente. 16 de octubre. 16 de octubre, ¿qué a las día 11 cae? horas. ¿Qué día de semana cae? Miércoles. Miércoles 16 de octubre a las 11 horas. Y bueno, por ahí podemos hacer una otra llamadita el programa el martes Claro. anterior, aunque sea por los tiempos vemos que puede ir más breve, pero para recordar esta actividad, si estás disponible. Dale. El martes Bueno, 15 sería. el martes que viene. El martes que viene. Sería el martes que Si viene. podemos hacer, mandarnos un audio, el flyer, y si tenés Dale. posibilidad, hacemos aunque sea una breve llamada. Bueno, ¿Más? la verdad que les agradezco muchísimo lo que están haciendo y bueno, y la verdad que un gustazo con la docencia, un buen recuerdo y bueno, nada, Y con bueno, la nona, te convocamos con para Monona. un conversatorio con algún docente, podría estar bueno con Monona, pero también que... bueno, no Ah, sé, sí, por Monona, la recuerdo mucho. por Yo el tema le de- mandé un saludo cuando asumió como secretaria general, pues todavía tengo el teléfono. Todavía tenemos grupos de WhatsApp en defensa de de la educación y demás. Bueno, y la defensa de la verdad que Hospital un gran Ramos. recuerdo, ¿no? Un gran recuerdo, sinceramente te digo. ¿Sabes? Bueno, si podemos compaginar los horarios, podemos hacer un conversatorio con vos y con Monona, Dale, che, con gusto. en una próxima oportunidad. Claudio, un fuerte abrazo. Chao, gracias. Dale, Gracias. un abrazo a todos, los que están ahí. Chao, gracias. Gracias. Chao.